El índice IPC que ha presentado el INE reporta en septiembre una variación negativa del 1%. Dice el reporte esto debido a la baja en el precio de los alimentos y las bebidas. Pero, ¿qué significa? ¿Estamos desacelerándonos? ¿Estamos en punto cero? Queremos hablar de economía, queremos atrevernos a hablar de economía con el ministro de Planificación que está en el set del estudio abierto. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿hablamos de una ralentización de la economía en este septiembre? No, la ralentización de la economía se produjo realmente en abril. ¿Abril? En abril. O sea, los temas que se plantean en este momento y los números que están planteando por el INE y otras entidades nos muestran más bien un proceso de recuperación bastante fuerte y bastante agresivo que se ha producido. Claro, es un poco difícil explicarle a la población que cuando uno sale con un número negativo y hable de recuperación, necesito que uno esté mejor. El problema que tenemos es el siguiente: en el mes de abril realmente la economía boliviana se estancó. Se paró, hubo todo el proceso que nos tocó vivir. La pandemia fue uno de los elementos que nunca estuvo presentes en ninguno de los planes, para nada. En el mes de febrero, un poquito más atrás, se hizo la primera firma de los acuerdos que se denominan los acuerdos económicos tributarios o económicos fiscales, entre lo que fue el Ministerio de Planificación, Economía y el Banco Central. Entonces ahí se fijan las metas que se van a seguir hasta el final de año, más o menos. En ese momento no se tenía en cuenta para nada la pandemia, nunca se tenía en cuenta lo que se planteó en su momento determinado, que fue la caída del precio de los hidrocarburos, el petróleo, que tuvimos inclusive precios negativos, que nunca nos íbamos a imaginar. Y ahí sí, la economía se estancó. Estamos hablando de abril. De abril. Muy bien. A partir de ese momento, lo que se hizo en el gobierno fue una programación agresiva. Primero lo que se planteó fue empezar a crear y construir diferentes medidas económicas, sociales, para poder actuar sobre la población, actuar sobre la economía, estabilizarla, porque había que tratar de estabilizarla para no tener que ocupar los recursos que existen en un país, como son, por ejemplo, las reservas internacionales, los temas efectivamente de créditos internos, que teníamos que manejarlos, equilibrarlos de esa forma. Y obviamente los ingresos estaban en el suelo. No teníamos ingresos de ningún tipo. Además, vivíamos el problema social, que era una población y un empresariado ávido de medidas que les permitieran resolver las cosas. Entonces se hizo todo un diferimiento de pago de impuestos. El Estado deja de percibir impuestos a las utilidades, impuestos al valor agregado, no había comercio. Es decir, era una situación muy difícil. Estábamos en cuarentena. Exactamente, pero es que ese es un poco lo que yo quiero expresar a la población. Es decir, cuando uno está a cargo de carteras económicas, la desesperación es todos los días. Porque uno nunca sabe qué va a hacer al día siguiente, con qué se va a encontrar. Bueno, eso pasó, como le digo, más o menos en el mes de abril. Mayo ya empezamos a aplicar las medidas. Este es el único país a nivel latinoamericano que ha aplicado casi un 21% de su Producto Interno Bruto en medidas sociales. 21%. 21% de su producto lo metió a su economía. Es decir, nadie hizo un trabajo tan fuerte del pago de bonos sociales como se hizo. Estamos hablando de 11.5 millones de bolivianos que recibieron los bonos canasta, los bonos familia, el bono universal, de manera directa. No se hizo absolutamente nada. Se adelantaron medidas como fueron el pago de la renta dignidad, el pago del bono Juancito Pinto, se hicieron diferimientos económicos en los pagos de los créditos, tanto capital como de intereses a las empresas, se abrió de alguna manera los créditos como el caso del 123, se manejaron flujos de dinero a través del Banco Central para crear fondos de garantía
garantía que permitieran que estos créditos no tuvieran tasas de interés altas, si me refiero 7, 8, 9 o 10%, sino que se bajaran a 3%. Es decir, se creó toda una plataforma lo suficientemente fuerte para poder contener esto y además para poder plantearle al país la posibilidad de un mejoramiento y una recuperación mucho más rápida, que es lo que en este momento, a pesar de los números negativos, lo estamos empezando a percibir. A ver, tenemos delante lo que queda de octubre, noviembre, diciembre de un 2020 para archivarlo en el ropero. Pero tenemos en medio una transmisión de mando. La transición. Muy bien. ¿Cómo se está entregando las finanzas del país al nuevo gobierno? En este caso, el gobierno de Luis Arce. De la mejor manera posible. ¿En qué quiero decirle con eso? La orden que hemos recibido de la señora Presidente Constitucional, Yanine Áñez, es que la economía debe estar lo suficientemente estable y en un proceso de crecimiento que nos permita a que cualquier gobierno que venga, independiente quien sea la persona, sea capaz de entender que es obviamente un proceso que tendrá que él desarrollarlo y tendrá que tener en una plataforma, no digo de bonanza, pero sí suficiente. Hemos tenido problemas adicionales que se reflejan un poco en los últimos números. Aunque la inflación es baja, ¿cierto? Estamos estimando aproximadamente una inflación que al final de año podría estar por 1.7. Bajita. Baja, pero bajita. Eso es producto un poco de la contracción comercial que tenemos. Ya. O sea, los precios no han subido ni van a subir, no porque no tengamos productos, sino porque básicamente la gente no tiene el flujo de capital para comprarlo. Entonces, eso lleva un poco a ese esquema. Se proyectó un crecimiento del 4.5 para este año y después nos dijeron que iríamos para atrás, sí. Primero 7 puntos, después 9 puntos. ¿Qué proyección tiene el actual gobierno? Bueno, para el mes de septiembre, fines de septiembre, se proyectó un número bastante bajo, que fue 11% negativo, pero se estima que vamos a estar por el orden aproximadamente de un 7.7. Un 7.7. Negativos todavía. Hasta ahora, candidato Arce, virtual presidente de Bolivia, ha dicho que estamos peor de lo que él imaginaba y que estábamos hasta peor que en la UDP. Depende mucho de cualquiera cuál sea lee ese titular y se asusta. Claro. Entonces, estar con un 7.7, un 8 negativo es bastante malo. No, si lo compara con otros países. Somos la tercera mejor economía a nivel sudamericano. Ajá. Y la cuarta en medio de una pandemia. En medio de la pandemia. Es que ese es el otro tema, que hay que manejarlo en ese esquema. Pero nosotros hemos tenido además que enfrentar una pandemia adicional, que ha sido el bloqueo de los créditos en la Asamblea Legislativa. Todo gobierno hace un plan de trabajo. ¿Ya? Y dentro de ese plan de trabajo estaban estos flujos que estaban dentro de estos créditos que hemos contratado con los organismos internacionales. En este momento hay aproximadamente unos 1.300 millones de dólares estancados en la Asamblea, que de los que se incluyen, por ejemplo, 130 millones solo para las pequeñas y medianas empresas. Y de ese grupo, 30% son para pequeñas y medianas empresas para mujeres. Ah, caramba. Entonces, es obvio que ningún gobierno puede aguantar un bloqueo de estas características solo por un aspecto político o un aspecto electoral. Entonces, aparece ahora un potencial candidato que está potencialmente ganando las elecciones, pero todavía tenemos que ver el resultado final, y dice, y vuelve a aparecer con su ofrecimiento electoral del bono de 1.000 bolivianos, el famoso bono del hambre y todo lo demás. Y soy muy honesto en decirle que todavía seguimos pensando que yo no sé con qué fuente lo va a pagar. Porque los créditos que están planteados, estancados en la Asamblea Legislativa todavía, tienen ya un objeto determinado que no se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. Seguramente él podrá, o su equipo económico, intentará negociar con los organismos, pero esa negociación se va a ir por lo menos hasta marzo, abril del próximo año.
Porque ya viene fin de año, porque no se puede, y mientras tanto va a tener que tratar de buscarlo. En los bolsillos de los bolivianos. Por eso, entonces ahí es donde nosotros estamos planteando, siempre decimos, estos flujos de dinero que nosotros habíamos programado y habíamos planificado, que se estancaron en la Asamblea, son de alguna manera los que hoy día se reflejan en estos números que parece que son tan malos, pero que en la larga no lo son. Por ejemplo, el índice de precios al consumidor, el IPC. Por ejemplo, el caso del IPC, pero el GAE, que es el índice general de actividad económica, va a terminar con un mejoramiento de casi 6 puntos, de menos 12 a menos 6, ¿ya? De 6 puntos de mejora. Lo que pasa es que estamos hablando de una economía en menos, claro, ¿verdad? Y uno se asusta al ver las cifras y al ver el tema del desempleo y al ver el tema de la inflación y al ver todos estos asuntos, dice, caramba, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Claro. Quizás para aclarar un poquito el tema del desempleo, las cifras que están manejando, que ha manejado el señor Arce Catacora, habla de un desempleo de aproximadamente 12%, ¿cierto? Sin embargo, lo que no ha dicho es que el desempleo real es 4.9 y la diferencia está entre desocupados, o sea, personas que estaban trabajando y que hoy día, después del producto de la pandemia, están trabajando en otra cosa o han migrado de una ocupación, y el otro que es un poco las nuevas personas que entran a la economía para emplearse. Entonces, habría que retirarle ese 8, ya, le doy el beneficio de la duda, 7, quítele, nos quedamos con 5. Pero también hay otro tema que es importante decirlo. Nuestra economía ha mantenido el diferencial cambiario, no lo hemos modificado, no ha habido ningún cambio de los 6.96 que se mantiene. Las reservas internacionales no han caído, más bien se han mantenido y han aumentado, cosa rara, ¿cierto? En plena pandemia, ¿por qué sube? Porque el proceso del Banco Central ha sido el de refugiar la moneda nacional a través de una serie de operaciones de mercado abierto que han permitido que en vez de bajar las reservas, se incrementen. ¿En cuánto han incrementado las reservas? Bueno, no es tampoco que haya sido una maravilla, pero no han bajado. Pero no han bajado y estamos en este momento, si no me equivoco, estamos con 6.356 millones de dólares. Marinkovic hacía una declaración en la que establecía la insostenibilidad de mantener la cotización del dólar como está ahora. Pero esa es una apuesta en la que han coincidido todos los candidatos que se han comprometido a no bajar o a no subir la cotización del dólar, a estancar la cotización del dólar, asumiendo que esto va a pasar y se va a mantener el dólar. Eso tiene un costo para el país. Y sí, es lo un va a costo tener, a la larga complicado, lo va a tener. A la larga lo va a tener porque uno de los procesos que debemos hacer es volver competitivo al país con las exportaciones. Y somos el único país a nivel de la región, ¿ya? Solo para hablar de Sudamérica, que no hemos devaluado nuestra moneda. La hemos mantenido. Y no la vamos a devaluar. Y no, esperemos que no tengan la necesidad de devaluarlo. Yo ya no puedo estar en eso. No, está bien. No, simplemente yo tomo la palabra a todos los candidatos y todos han dicho que no se devalúa. De alguna manera, seguramente el ministro Marinkovic establece eso, por el tema de la competitividad de las exportaciones. Hoy día tenemos todavía las fronteras bastante restringidas producto del COVID, pero el momento en que se abran, esos productos que estén alrededor van a venir con un precio más barato. Entonces hay que empezar a jugar. ¿Con qué? No podemos seguir teniendo subvenciones. Eso es imposible. Ese sigue siendo un subsidio. No podemos estar buscando que las empresas busquen constantemente la subvención necesaria para seguir produciendo. O sea, ahora sí tienen que competir. Entonces, si yo produzco galletas, tengo que ahora entender que tengo que ir a competir contra las galletas brasileras, argentinas, chilenas y peruanas, solo para dar un ejemplo. Y que van a estar más baratas. Y que van a estar más baratas. Entonces, lo que debemos hacer, y es algo que potencialmente el nuevo gobierno no está en su mentalidad, es la de entender que el mercado sigue siendo uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los países.
Y claro, pero esa es otra visión, ¿eh? Es otra visión. Pero, y va a haber tiempo, lo interesante es esto, va a haber tiempo para que el futuro gobierno nos explique cómo va a lidiar con este teje-meneje de la economía nacional. Hay tiempo, lo lindo es que tenemos estudio abierto, Dios quiera para largo, y vamos a tener oportunidad de tener este diálogo hacia abierto, franco, para ver cómo van a ir las finanzas del Estado, porque eso le interesa a usted, señora, eso me interesa a mí. Queremos que nuestra platita rinda a la hora de ir al mercado y que las cosas se mantengan, pero veremos qué sucede. Queríamos escuchar del ministro esta proyección de cómo se está dejando la economía del país, para ver cómo toman la posta. En todo caso, los temas económicos hay que traducirlos en facilito para que nosotros podamos entender. Eso es verdad. Pero como siempre, agradecidísimo de poderte acompañar y gracias por todo. Y yo creo que lo principal es tener primero la tranquilidad de saber que Bolivia sigue siendo un país estable económicamente, evitar que los conflictos sociales arrecien, porque creo que es vital esta paz que hemos podido construir durante este año, con dos momentos muy difíciles en noviembre del año pasado, donde la presidente fue capaz de pacificar el país, y en agosto de este año que mucha gente no entendió lo que estaba pasando y fue una segunda pacificación. Hoy tenemos un resultado electoral que para algunos les gustará, para otros no gustará, pero creo que vitalmente, sobre todas las cosas, entender que este país necesita de algo importante, que es Dios, y en eso podemos crecer todos. Que así sea, ministro, muy amable. Muchas gracias por habernos acompañado.